RadioTV.mx, la nueva forma de ver la radio. RadioTV.mx presenta muy buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a su programa Momentum Corporativo, como siempre, todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 10 de la mañana, pues siempre para comentar lo más destacado de la vida nacional, lo más destacado en el mundo de las empresas, que es el objetivo central, ver la originalidad, la propuesta, las ideas, la innovación, todas las cosas que están haciendo las empresas, las personas, muchas de ellas pues traen ideas muy interesantes, como es el caso del día de hoy. Hoy vamos a tener un programa muy lleno de cosas. La verdad es que vienen varias empresas, vamos a platicar con varias de ellas y tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Él se llama Eduardo Lima Gómez y vamos a platicar un poquito sobre un libro que él está concluyendo. Se llama La Declaración Universal de los Deberes Humanos. Nosotros siempre hemos escuchado esa palabra de derechos humanos, pero él nos va a aclarar por qué le puso de los deberes humanos. Yo creo que va a estar muy interesante. Va a estar el doctor Hortensio Vázquez, vicepresidente de marketing del grupo Gema Editores. También va a estar, por ahí viene Fernando Luque de Contact X Asesores, él es el director general de la empresa. En fin, hay varias cosas que comentar. La verdad es que nos ha ido bastante bien. Hace 2 semanas habíamos hablado de Bimbo, la semana pasada hablamos de Telmex. Ahora hablaremos un poquito sobre esa relación que existe entre Heineken, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma de México, que déjenme decirles que tienen una estrategia donde mantienen cerca de 17,000 trabajadores. Va a venir el director de marketing de la marca. Pues la verdad es que manejan muchísimas marcas ellos. Pues recordemos Carta Blanca, ¿no? Por ahí fue una empresa creada en 1890. Mantiene 17,000 trabajadores. Fue Cuauhtémoc y la unidad le llaman Cuauhtémoc Moctezuma porque se unió con Moctezuma. Después vino Heineken. Podemos contar muchísimas marcas. La verdad es que es líder a nivel mundial. Saca ediciones especiales. Ahí hay una cerveza que lleva chocolate. La verdad es que es un grupo muy grande, un ejemplo de reposicionamiento. Hay una parte de la cervecería que ha estado trabajando mucho en esta parte de la modernización de la planta. Ha estado creciendo muchísimo, le ha ido bastante bien. Bueno, en las imágenes pues podemos ver a todas las cervezas que ellos tienen. Hay una historia en cada una de esas marcas. Carta Blanca fue de las primeras que salió en 1890.
La verdad es que México tiene mucha tradición en esta parte de la elaboración de la cerveza. La cerveza Sol, que es una de las favoritas, Heineken, que es líder mundial, la cerveza Indio, también, fíjense, si ustedes no se la saben, la cerveza Indio comenzó con la figura de Cuauhtémoc, entonces mucha gente identificaba la etiqueta con un indio, ¿no? Y fue un diseño mercadológico que resolvió ponerle ese nombre, ¿no? A la marca. La verdad es que tiene muy buen sabor. México tiene una gran tradición en esta parte de la cerveza y estamos muy contentos de esto, ¿no? La verdad, le mandamos una felicitación al grupo. Vamos a tenerlos con nosotros dentro de poco y vamos a platicar de muchas cosas. También esperen sus ediciones especiales. Luego sacan la Nochebuena, no sé si la han probado nada más, ¿no? Probado nada más. Y la verdad es que les mandamos una felicitación cordial. Cumple con todos los requisitos estándares a nivel internacional. Ellos me platicaban, oye Rodrigo, pues la verdad es que siempre que nosotros sacamos el producto, lo hacemos no solamente, no pensamos únicamente en el estándar nacional, sino en el estándar a nivel mundial. Así es como concebimos a la empresa. Nosotros le ponemos el carácter de nivel mundial y la verdad nos ha ido bastante bien. Y vamos a seguir por esa línea, vamos a seguir innovando, cambiando y creando en estas ideas. Bueno, justo en esta parte de crear ideas y crear cosas nuevas, pues tenemos a Eduardo Lima, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias por el espacio. Nos da mucho gusto que hayas venido el día de hoy porque yo creo que sí tiene mucho que ver el documento que tú le has estado dando una explicación, que lo has estado desarrollando, y se llama la Declaración Universal de los Deberes Humanos. ¿Por qué le pusiste así, Eduardo? Yo creo que es muy importante que en nuestra sociedad cambiemos la forma en cómo nos concibimos respecto al respeto de los derechos de los demás. Yo afirmo que en nuestra sociedad actualmente vivimos un inflacionismo en cuanto al discurso de los derechos humanos. Todos los días en la televisión, en el radio, en los periódicos, se habla de los derechos. Muchas personas tienen derechos y prácticamente pretendemos que todos estos derechos los podamos ejercer ante cualquier autoridad, en cualquier momento, pero se nos olvida mucho el tema de los deberes. Yo creo que así como tenemos derechos, tenemos deberes, y creo que al día de hoy es un error hablar exclusivamente de los derechos sin los deberes humanos. Yo quisiera iniciar diciendo que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, dice una frase que es conocida dentro de nuestra sociedad, que en términos generales dice: el límite de tus derechos termina donde inician los derechos de los demás. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque en muchas ocasiones en nuestra vida diaria salimos a la calle diciendo que en el ejercicio de nuestros derechos humanos hacemos una u otra cosa y afectamos a los derechos de los demás, y tal pareciera que nadie lo censura. Yo creo que es momento de cambiar y decir que cada acto que realicemos en la sociedad tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que hacer respetando los derechos de los otros. Híjole, qué buena temática tocas. Porque sí, muchas veces lo que se habla todo el tiempo es esta parte de los derechos y los derechos de nosotros, y voy a defender mi derecho. Lo he escuchado muchísimo en la televisión. Tú sabes, Eduardo, aquí en el medio siempre estamos muy pendientes de lo que se comenta. Pero esta parte también de cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Como ciudadanos, como personas de México, como ciudadanos. Qué bueno que le das este enfoque. ¿Qué has encontrado? ¿Cuál ha sido la médula de todo este trabajo? ¿Qué has encontrado, Eduardo? Hace muchos años yo trabajaba en una contraloría en la cual me tenía encargado en la revisión de los casos de las escuelas secundarias. Y como abogado me empezaron a llegar casos para eventualmente emitir una sanción. Y recuerdo algunos casos interesantes. Una maestra que le llama la atención a un niño porque le estaba faltando el respeto a los demás.
y un caso de un maestro donde le llama la atención a un niño porque mientras estaba dando clase estaba aventando cosas, objetos a los demás compañeros. Estas llamadas de atención motivaron que los padres se quejaran de los maestros y presentaran una queja ante la Contraloría Interna. Entonces yo me preguntaba, ¿quiere decir entonces que el alumno puede hacer absolutamente todo y que el maestro no puede ni siquiera decirle que deje hacer algo aún a sabiendas o viendo que puede dañar al otro? Y pasó algo muy curioso. Le pedí mediante oficio al área jurídica que me dijera, mándame por favor el listado de los derechos de los alumnos y mándame por favor el listado de los derechos de los maestros para poder hacer una valoración, para poder decidir si el maestro se había excedido o no. Muy bien. Pasó el tiempo y me mandaron un listado de derechos de los alumnos. Y en el apartado de los maestros me dicen, desgraciadamente no existe listado de los derechos de los maestros. Entonces digo, qué interesante, toda la gente exige derechos, pero hay también un deber de respetar a los alumnos, de respetar al maestro, de respetar a la escuela, de respetar a los símbolos patrios, a la sociedad en sí misma, y tal parece que prevalece o se privilegia el tema de los derechos, pero tenemos que atender también al tema de los deberes, y lo que encontrar es una deficiencia notoria en cuanto a la regulación de los deberes humanos. Vale la pena decir que en los tratados internacionales de derechos humanos, el 99% de los artículos hablan de los derechos y yo diría que solamente el 1% habla de los deberes humanos y es algo que tenemos que cambiar. Por supuesto. Fíjate, Eduardo, que ahorita que mencionas este caso, y yo creo que toda la sociedad misma lo sufre, a mí me pasó también en un caso con mi hijo, pero no fue con el profesor, fue con otros alumnos que estaban ahí cerca, se unieron. Yo he escuchado que el término es bullying, pero no sé si en este caso aplique. Pero igual pasó que yo me enteré, fui a la escuela, me cité con el director. Primero intenté hablar con la maestra. Y yo sentía que no le daba solución al asunto. Entonces tuve que ir con el director y en ese sentido el director citó a los papás. Pero los papás defendían lo que habían hecho los hijos, ¿no? Yo les decía, ojalá ustedes estuvieran de este lado, ¿no? Y yo del otro lado, Claro. donde pues, yo niego lo que sucedió, y ya, ¿no? Pero yo veo a mi hijo con moretones por todos lados, ¿no? Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿dónde está la parte de cómo te debes de portar como alumno, como compañero, como el día de hoy ya mi hijo ya está en otra escuela y en otro lugar, pero la verdad es que sí sufrimos mucho con esa parte, Eduardo. ¿Qué opinión te merece todo esto? Fíjate que es muy importante porque así como se difunde el derecho humano, tendríamos que tener campañas en las cuales se difundiera el deber de respeto hacia los demás, desde las Así cosas es. más básicas, Así es. de respetar al vecino, de respetar al compañero de trabajo, Así es. de respetar a la propia autoridad, Así es. de respetar a las leyes, y no hay. Así es. No se invierte tiempo, no se invierte tinta, no se invierte nada. Entonces yo creo que esto nos está llevando a un modelo de sociedad donde todo se exige, pero no se otorga nada. Pero no se otorga nada. Es correcto, todo pido, pero cuando me pides algo, yo no doy nada. Incluso en la convivencia con los vecinos, como tú bien dices, hombre, caray, ¿por qué no nos tratamos con respeto? Pues para que no haya alguna dificultad futura, ¿no? Yo creo que el respeto a la ley y el respeto al espacio de la otra persona, el otorgar un saludo, caray, lo que nos habían dicho nuestros abuelitos también, nuestros papás, vamos a respetar a la otra parte, pues para que no tengamos problemas. Claro. Este es el espíritu mismo de la ley, Eduardo. Tú lo notas. Si yo te preguntara como especialista que eres, en el espíritu de la ley, de las leyes mexicanas, ¿está esta parte del respeto? Yo creo que no. Yo creo que en la reforma constitucional del año 2011
se incorpora una serie de elementos que nos remiten a muchos tratados de los derechos humanos. Se modifica la ley de amparo, se habla de control de convencionalidad y cada vez tenemos un mayor número de derechos, pero desgraciadamente no se abunda sobre el tema de los deberes, al grado de que es una de las propuestas del libro, de que a nivel internacional no hay un solo tratado internacional en el cual se hable de los deberes humanos. Y es muy fácil. El otro día un familiar se enfermó, me llama, dice, me siento muy mal, por favor llévame al doctor. Fui rápido en el vehículo, Sí. nos trasladamos y cuando intentamos cruzar Reforma, una manifestación. Por supuesto. Y mi familiar en un estado bastante crítico del malestar que tenía, y yo me pregunté, ¿cómo podemos hacer como sociedad para que estos señores, que seguramente tienen un problema grave o gravísimo, puedan manifestarse, pero también que me dejen llevar a mi familiar al hospital? Por supuesto. ¿Cómo podemos conciliar, cómo podemos lograr de que los dos podamos lograr, tanto que ellos se manifiesten como que nosotros podamos llevar a alguien al hospital? Yo creo que nos hace falta darnos cuenta que tenemos que buscar un equilibrio, porque si solamente hago valer mi derecho sin respetar el derecho de los demás, estamos en algo que yo he llamado la dictadura de los derechos humanos. ¿Sabes qué? Basta con decir que estoy ejerciendo un derecho humano para que no me importen los derechos de todos los demás. Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio para que cada uno dentro de su ámbito pueda ejercer sus derechos, pero saber que tiene que respetar los derechos del otro. Así como cada uno tiene derechos, también tiene deberes. En el único momento en el que puedo ejercer de manera absoluta mis derechos es si viviera en una isla desierta. Pero no vivimos en islas desiertas, vivimos en ciudades, vivimos en países, y tenemos que ser conscientes de que cada acto que realicemos está inmerso dentro de una serie de derechos de los demás que tenemos que respetar. ¿Qué te refieres, Eduardo, con la teoría horizontal de los derechos? Sí, hay temas muy importantes en la cuestión de los deberes humanos. Uno de ellos es la teoría horizontal de los derechos humanos. Otra de ellas es los límites a los derechos humanos, que nos han enseñado que tenemos derechos, pero no nos han enseñado que tiene límites. Y tercero, la propuesta de creación de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. La teoría horizontal de los derechos humanos es algo muy importante porque tradicionalmente en México estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos humanos solamente a las autoridades. Y tal pareciera que solo son las autoridades las que tienen la necesidad de respetarlos. Pero yo como particular me quedo tendido en la cama, no hago nada, porque pues a mí nadie me exige que respete los derechos humanos de los demás. La teoría horizontal de los derechos humanos es una crítica a la teoría vertical de los derechos humanos, que es la que priva aquí en México, en la que dice que el juicio de amparo solamente procede en contra de actos de autoridad. Y si así seguimos, pues solamente le podemos exigir a la autoridad todo y nosotros no hacemos nada. Ha llegado el tiempo en que tenemos que decir, todos tenemos que respetar los derechos humanos, incluso a nivel jurídico, e incluso nos lo pueden exigir a través de un juicio de amparo. La teoría horizontal de los derechos humanos, en términos generales, dice, cualquier persona puede ser sujeta de ser demandada a través de la vía de amparo por otra persona que afirme que le están siendo violados sus derechos humanos. Y si hay muchos casos en que los particulares violan de igual manera o incluso más grave que los propios gobiernos los derechos humanos de los demás. Por ejemplo, grandes consorcios químicos, grandes consorcios mineros, grandes consorcios banqueros, empresas farmacéuticas, todos ellos en muchas ocasiones realizan acciones que violan los derechos humanos. Entonces, la teoría horizontal de los derechos humanos dice, los derechos humanos son principios que rigen a todo el orden jurídico. Y al regir a todo el orden jurídico, no está restringiendo exclusivamente para que se respeten por las autoridades. Cuando se refiere a todo el orden jurídico, dice que todos, tanto autoridades como particulares, tenemos que respetar los derechos humanos. Y por lo tanto, si esa es nuestra obligación, pues podemos promover juicios de un particular en contra de otro particular. En México no se hace. En México se habla de derechos humanos, de juicio de amparo contra particulares, pero dice la ley,
siempre y cuando el particular realice actos que se asemejen a los de una autoridad y sus funciones estén previstas dentro de un normativo, dentro de ciertas normas reglamentarias. Digo, pues entonces la verdad es que es muy difícil que eso suceda. Lo que tenemos que hacer es, como en otros países, quitar esa restricción, y cuando una persona viole derechos humanos de los demás, pueda ser promovido un juicio de amparo de manera directa contra él, para que con la misma celeridad y bondades que tiene el juicio de amparo, poder a enfrentar esa violación, poder generar una defensa. Y lo más importante es que nos va a decir, si tú violas los derechos humanos de los demás, también vas a poder ser sujeto del juicio de amparo y podrás ser también sujeto de las sanciones que derivan del propio juicio de amparo. ¿Cuál sería para ti los límites al ejercicio de los derechos humanos, Eduardo? Es muy importante. He ido... bueno, dentro de muchos de los cursos que he tomado de derechos humanos, se habla siempre del alcance de los derechos humanos, de libertad de expresión, de libertad de tránsito, de libertad de manifestación, pero casi nunca se habla de los límites. Tenemos que hablar de los límites. La Constitución, la Suprema Corte, nos ha dicho que los derechos humanos son limitados. Pero ni en la primaria, ni en la secundaria, ni es más, dentro de la propia universidad, casi nunca nos hablan de derechos humanos. Y los límites vienen previstos dentro de la propia Constitución. Dice, por ejemplo, la libertad de expresión la puedes ejercer, pero recuerda que hay un derecho al honor. Entonces puedes hablar perfectamente, pero si dices cuestiones que no tienen sustento y están afectando el honor del demás, no lo puedes hacer porque hay límites. El derecho a la manifestación, el derecho al trabajo, por ejemplo, dice, puedes ejercer tu derecho al trabajo siempre y cuando te ajustes a las leyes y reglamentos que se incorporen dentro de las leyes. La propia Convención Americana de Derechos Humanos habla de estos límites. Todos los derechos humanos tienen límites y es una verdad fundamental que no nos han dicho. Es más fácil para un gobierno, en un contexto demagógico, hablar de que le vamos a dar derechos a todos. Así es. Pero a nadie le gusta decirle, oye, hay límites para estos derechos, y a nadie le gusta decir, además de los derechos, tienes deberes. Eduardo, la verdad es que has tocado un tema pocas veces mencionado, pocas veces centrado. Tú tienes toda la razón. Siempre que hay algún tipo de discurso, siempre hay una parte, yo diría que muchas veces analizada desde un punto de vista mercadológico también, de cómo le hablas a la audiencia, y en términos muy mercadológicos, como tú bien dices, es más fácil, es mejor hablarle y decirle que tienes toda la libertad del mundo, ¿no? Que tienes libertad, que tienes derechos y que los van a respetar, ¿no? Pero muchas veces no vamos a ese punto que tú dices, debe haber un límite en los derechos. ¿Cómo hacerlo? Desde tu punto de vista, Eduardo, ¿tú crees que en las leyes mexicanas se pueda concebir esto, se pueda promover, debamos promoverlo, debamos platicar de esta parte y que nos quede claro a todos? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Sí, yo creo que sí, tiene que haber una reforma fundamental a nuestra ley de amparo. Si nuestra ley de amparo solamente se sigue centrando en que los derechos humanos deben ser respetados por las autoridades y no por los particulares, vamos a seguir igual. Cuando dentro de la ley de amparo se diga el juicio de amparo es procedente en contra de cualquier acto que viole los derechos humanos, y ya no diga cualquier acto de autoridad, sino en general cualquier acto, la sociedad comprenderemos que tanto autoridades como particulares tenemos el deber de respetar los derechos humanos de los demás. Y eso sí se puede hacer. Vale la pena decir que ya existen otros países en Latinoamérica donde ya se está ejerciendo ello. En México se tuvo la gran oportunidad ahora en 2011 de cambiarlo, pero priva toda esta concepción, toda esta cultura, que solamente es la autoridad la que tiene el deber de respetar los derechos humanos y los ciudadanos no. Y lo más grave es que con eso se fomenta una cultura del que yo puedo hacer sin preocuparme, finalmente yo tengo derechos y que nadie me los puede exigir y nadie me los puede reprochar. Yo creo que de manera práctica
una modificación a la ley de amparo nos va a decir, tú también tienes que tener eso. Ya quisiera ver que uno como particular sea demandado por otro particular por una violación de los derechos humanos y que no reflexionara sobre, oye, tienes razón, es que yo también tengo que respetar tus derechos humanos. Eso a nivel nacional. Y a nivel internacional hace falta la creación de un tratado internacional en el cual se recopilen una serie de principios en los cuales se establezcan los deberes humanos. Hay muchos tratados sobre derechos humanos, pero ni uno solo, y en eso hace falta. Hace falta. Estoy recordando unos casos por ahí que han surgido de algunas personas que están en el extranjero, que han sido perseguidas por las autoridades mexicanas y que les ha sido muy complicado extraditarlas, y que ellos pues interponen un juicio de amparo para protegerse, ¿no? Y que uno dice, hijo, caray, los están siguiendo por esto, por 20,000 delitos, y ellos interponen el juicio de amparo para no ser molestados. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, Eduardo. Este libro, este ya va a ser un libro, ya es un libro, ya está a la venta. ¿En qué proceso va? Sí, ya se autorizó la publicación de ejemplares. El primer tiraje es 2,000 ejemplares. Muy bien. Nos lo está produciendo apoyando en la impresión la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces esperemos que ya en breve se pueda tener ya impreso y iniciar su distribución. Iniciar su distribución. Si tú no lo permites, Eduardo, quisiéramos invitarte el día que ya salga el libro, y no solamente para presentar el libro, sino el compromiso de que nosotros le demos seguimiento. Muchas gracias. A lo que tú estás platicando, que no quede en una charla, que no quede únicamente en un libro, sino que se difunda. Es correcto, es correcto. Si tú no lo permites, Eduardo. Por supuesto, yo creo que es más importante, finalmente es lo que me mueve a escribir este texto. Yo creo que a través de las ideas podemos cambiar las cosas. Y si no existe dentro de nuestra cultura la idea de que tenemos el deber de respetar el derecho de los demás, muchas cosas no se podrán cambiar. Pero si empezamos a generar, a difundir la idea de que muchas personas digan, tienes razón, tienes que respetar los derechos de los demás, y esto se va multiplicando, yo creo que esto necesariamente nos tiene que ir dando una característica distinta en nuestra sociedad, en nuestra familia, con nuestros hijos, con uno mismo. Yo quisiera que así fuera. Incluso hago al final una propuesta de Declaración Universal de los Derechos Humanos y digo, si alguien puede hacer una mejor, hágala. No estoy peleado, al contrario, sería fabuloso que alguien incorporara mayor número de deberes humanos que los míos. Pero la intención es que esto se hable, esto se difunda, para que pueda generar un cambio dentro de nuestra mentalidad y a partir de la mentalidad en las acciones dentro de la sociedad. Por supuesto. Eduardo, ¿cómo le podemos hacer para encontrar? ¿Tienes algún correo? O ¿cómo le podemos? ¿Alguien que esté interesado en tu libro? Para que más o menos nos enteremos a cuándo va a salir. ¿Algún correo que tú tengas? Sí, claro que sí. El correo que dejaría es lgmlegal@yahoo.com.mx, y cualquier información sobre este texto, sobre la publicación y los lugares en los cuales se va a vender, con mucho gusto los podemos contestar e informarles. Hijo, la verdad, estamos muy contentos que hayas venido con nosotros. Generar una discusión. El propósito de este programa, Eduardo, es el de traer ideas. Vienen muchas empresas, muchísimas empresas vienen siempre a este espacio y platicamos mucho sobre esa parte de la discusión, de la idea única, que no sea copiada de ningún lado. Yo creo que tú traes ahorita una idea que a mí me parece sustancial y que ha faltado en el debate. Es correcto. Nacional. Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias por haber a estado ustedes. con nosotros. Gracias, muy buen día. Regresamos en un minuto.
Bueno, regresamos. La verdad es que siguiendo con el tono del programa, nosotros invitamos a alguien que pudiera seguir esta conversación que acabamos de tener con Eduardo Lima y platicar un poquito de la mente positiva. La mente positiva, ¿cómo podemos hacerle para tener una mente positiva? Platicaba Eduardo ahorita, le damos la bienvenida al doctor Hortensio Vázquez Vázquez. Doctor, Gracias. ¿cómo está? Muy bien, muy feliz, muy positivo. Muy positivo. Qué padre que venga. Fíjese que pues ahí le tengo una propuesta con nuestro invitado anterior, que se llama Eduardo Lima. Él tiene una discusión interesante. Decía él, bueno, ¿dónde está el límite de los derechos humanos? ¿No? ¿Dónde comienza el deber del que sigue? Uh-huh. Está muy bueno para el discurso este asunto de decir que México tiene libertad, ¿no? Que es una república y que todo se discute, correcto. Uh-huh. En una asamblea, en un congreso, y tanto es importante tu discusión como la mía. Ok, y en el respeto de los derechos humanos, ¿dónde comienza el deber de ese mismo individuo? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo nos podemos respetar? Parecen que es una línea muy tersa, muy difícil de encontrar. Muy delgada, ¿no? Muy delgada. ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde comienza mi deber? También en toda esa libertad, sí, de todo esto. Yo creo que ahí estaría muy bien una pregunta. ¿Qué es más importante, ser justo o ser libre? Así es. Yo creo que sí. Una sin la otra no vale, ¿no? Porque la libertad tiene que estar relacionada con el ser justo. Y el ser justo es darle libertad. Así es. Entonces, ahí podemos encontrar una línea de conexión, ¿no? Donde podríamos reducir esa brecha que se ha abierto demasiado, como el suelo que se partió en Sonora. Sí. Donde se abren grietas muy profundas. Y socialmente podemos abrir grietas muy profundas cuando no respetamos la libertad del otro. Cuando no respetamos la libertad del otro, dejamos de ser justos. Ok. ¿Verdad? No, sí, totalmente. Es muy importante, ¿no? Y ahí van los derechos humanos. Los derechos humanos. Me ha tocado ver, doctor, que por un pedacito en el estacionamiento de un lugar, una persona le dice al otro, no te pases de esa línea chiquitita que hay ahí, y el otro le responde, y bueno, son cosas que, yo entiendo esa parte jurídica, el marco legal de la ley también, ¿no? Para que no nos saquemos los ojos unos a otros. Aun cuando la definición del derecho o las normas, ¿para qué son las normas, no? De convivencia. Pues simplemente es para que el hombre pueda vivir en sociedad, pero siempre y cuando respetando el derecho de los demás, ¿no? El derecho de los demás. Y obviamente cuando alguien está rebasando la línea de tu libertad, hay que ver una razón, ¿no? Puede haber un motivo. Entonces hay que buscar no determinar a la persona por lo que hace y determinar su consecuencia, sino simplemente ver los motivos. Los motivos. ¿Qué lo motiva a hacer eso? Así es. ¿Hay alguna razón? ¿Algún propósito? ¿Algún interés? ¿Qué lo motiva a hacer eso? Aunado a su personalidad, ¿verdad? Aunado a su carácter, aunado a su educación, aunado a su responsabilidad. Así es. Entonces, se dice que el trato con la mente humana es la actividad más compleja, más incomprensible, porque el ser humano por naturaleza está prejuiciado por todo lo que vive socialmente y a lo mejor hasta lo que vivió familiarmente.
Entonces trae un patrón. No es algo que lo quiero hacer ahora. No, traigo toda una bibliotecaria del pasado y que está desarrollando mi presente y sobre todo está profetizando mi futuro. Así es. Eso, así es. eso es en líneas psicológicas, sociales, sociológicas, ¿no? Doctor, ¿cómo le podemos hacer para tener una mente positiva? Es una buena pregunta. Y yo creo que nos trae la solución. Ahora, Bueno. no lo vamos a dejar ir sin que nos responda a esta pregunta. La verdad que el ser humano hoy vive pues envenenado, enervado, vive asustado. Él piensa que cerrando la puerta de su casa es donde hay seguridad, pero muchas veces, ¿qué hay detrás de cada puerta cerrada, no? Suceden muchas cosas. La mente, vivir positivamente en este mundo donde hay tanta inseguridad, tanto temor, tanto miedo a lo desconocido, pues simplemente tendríamos que tener una guía de un profesional, una orientación y un consejo profesional. Y justamente, pues qué mejor que el doctor Julián Melgoza, que ha escrito una guía práctica para poder superar cualquier situación adversa en la vida y cómo vivir positivamente. Hay personas que han perdido el deseo de vivir y sobre todo han tenido un juicio en contra de su propia personalidad. Cuando tú no te ves como debes verte y cuando tú pierdes de vista el objetivo de la vida, el por qué estás aquí, el saber de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas, y el no tener definido el objetivo de tu vida. En otras palabras, el no saber dónde estoy, hacia dónde quiero ir, cómo llegaré allí y cómo sabré que he llegado, no tiene sentido la vida. Porque el hombre muchas veces vive en una rutina de la vida, de levantarse, tomar el desayuno, ir al trabajo, regresar, dormir y vivir en la misma rutina de la vida. Eso hace perder sentido. Porque superarse o crecer más bien es un deber. Superarse es una responsabilidad. Desistir es contra natura. Y detenerse es encaminarse a la morada de los muertos. Debemos tener cómo hacer de tu ambiente algo positivo. Cómo respirar el aire positivamente. Cómo oír las cosas positivamente. Cómo saborear las cosas positivamente. Y cómo poder hablar positivamente. Que eso es muy importante. Sabes que pensar negativamente y hablar de manera negativa trae como consecuencia problemas hasta psicosomáticos. El pensar negativamente puede traer consecuencias físicas. Por supuesto. Puede traer deterioro de la salud. Entonces, ¿cómo poder enfrentar las cosas adversas de manera positiva? ¿Cómo buscarle el lado claro en la oscuridad? Es como el águila, ¿no? Cuando todo parece oscuro y cuando todo parece que no hay retorno, es cuando tú tienes que abrir las alas y surcar los vientos, el espacio, que más allá de las nubes, de los nubarrones, de los vientos huracanados, de los rayos, de los truenos y de la lluvia, el cielo siempre es azul. Así es. Doctor, en esta parte de la mente positiva, digamos, una persona que lo tiene todo, digamos, en cuestiones materiales, ajá, vamos a ponerlo de esta forma,
pues decirle que cambie su forma de ver las cosas por algo positivo pudiera no ser tan complejo si lo comparamos con una persona muy pobre, que quizás no tenga empleo, que quizás obtenga apenas para el sustento de ese día, de ese mismo día, que a lo mejor tiene 4 o 5 hijos, que a lo mejor su esposa está enferma. Le podemos pedir también a esta persona que tenga una mente positiva. Los estudios, Rodrigo, dicen que aún en las sociedades más privilegiadas estamos sufriendo de infelicidad. Porque el dinero no es todo. Las cosas materiales no son todas. Yo aquí en tu programa he dicho que con el dinero tú puedes comprar casas, pero no un hogar. Con el dinero tú puedes comprar mujeres, pero no una esposa. Entonces, con el dinero tú puedes comprar alimento, pero no el apetito, o medicina y no la salud. O una buena cama, o una buena recámara, pero no el sueño. Aún en las sociedades más privilegiadas, no son felices. Hay grandes problemas porque la felicidad es para muchos subjetiva. Porque hoy solamente el ser humano vive de placer en placer. ¿Verdad? Así es. Te tomas un café por placer. ¿Ya? O viajas por placer. Por placer. Pero eso no te trae felicidad. Porque una vez terminó ese pequeño placer, vuelves a tu realidad. Y vuelves otra vez a tu delirio, al dolor, a la tristeza, a la soledad. ¿Qué podríamos pedirle a una persona humilde, sencilla, que vive en una casita humilde? Podríamos pensar que pueden ser más felices, que pueden disfrutar. Porque dicho está que vale más comer verduras en una casa humilde y llena de paz que comer los mejores bisteces, pero en casas llenas de rencillas y dolor. Por supuesto. Vivir en positivo, o como tú dices, la mente positiva, tú sabes que la mente es como un péndulo, que estamos tomando decisiones a cada instante, a cada momento. En este momento tú estás tomando decisiones. Así es. ¿Verdad? Sí. Estás tomando decisiones. Estás aquí, pero tomando decisiones. Yo igual estoy aquí, pero estoy tomando decisiones. Sí. ¿Esas decisiones son positivas o son negativas? Así es. ¿Hacia dónde te va a llevar? ¿Te va a llevar a la felicidad o a la infelicidad? Por eso es necesario que cada día podamos pedir y podamos entender más bien que nuestros días son tan cortos y que debemos actuar con sabiduría. La sabiduría es muy importante. Sabiduría para hablar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para oír, ¿verdad? Para ver, sabiduría para conducirnos en la vida. El doctor Julián Melgoza aquí presenta una guía práctica, interesante. ¿Cómo sacarle el lado positivo a las cosas negativas? Porque inclusive, Rodrigo, hasta las adversidades traen algo de bien para nosotros. Algunos decimos, un accidente. No, es que ya le tocaba. No, algo pasó, se distrajo. En ese momento se desconectó del presente, se fue al pasado o al futuro y simplemente cometió un accidente. ¿Qué lección podemos sacar de ahí? ¿Verdad? Sí. Cada acto en la vida trae una lección que nos va a ayudar. Por eso yo siempre he dicho que el pasado es un cheque cancelado. El ayer es un cheque cancelado. El mañana es un cheque por cobrar y el hoy es un cheque en efectivo.
¿Cómo somos como sociedad, doctor? Hace poquito hubo una nota que seguramente usted vio, una chica que sacó un mensaje por Facebook anunciando su suicidio. Ujú. El novio la iba a dejar, o de hecho la dejó. Ella publicó en su Facebook que se iba a suicidar. De hecho, se saca fotos, Ujú. ella, en el instante en el que lo va a hacer, y se ve en su expresión pues mucha tristeza. Esa nota a mí me estremeció y me llenó ¿Cómo no? de tristeza. Pero más me llenó de tristeza la reacción de la gente. No, digo, hubo alguna parte de la gente que sí se solidarizó con ella, pero una gran parte de la gente que dijo, se lo merecía. Mm. ¿Cómo es posible Ujú. que haya habido este tipo de reacción en algo tan complejo, tan profundo como es la vida misma, ¿no? Yo leí algunos comentarios y la culpaban de cosas, Dios mío, yo dije que estamos perdiendo la cordura, ¿no? Porque no puede ser que nos podamos sentir, si no nos podamos sentir con coraje. Incluso sentía yo en los comentarios cierto coraje hacia ella, como los sentí un poco como inquisidores de tú tenías la culpa y por eso te tocó. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde está el respeto a la vida del otro ser humano? ¿Dónde está la compasión y la hermandad con la otra persona? No es lamentable todo esto. Hay una frase que dice, quien salva una vida, salva al mundo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, doctor. ¿Cómo explica usted esta reacción de la sociedad ante algo tan negativo? Esa parte de la mente positiva, esa parte de solidaridad humana, ¿dónde quedó? ¿Por qué ocurrió esto, doctor? La cultura es un problema que está afectando socialmente. El aspecto cultural, el aspecto estructural. Es lamentable que no nos solidaricemos ante la necesidad humana, sobre todo los jóvenes. Hace unos días vi las estadísticas del suicidio, que es más en varones que en mujeres. Muchos varones jóvenes están tomando esa decisión equivocada, la puerta falsa, ¿no? Lamento la reacción social, pero si nosotros pudiéramos ayudar a esa persona, entenderla, que a lo mejor fue por fobia, a lo mejor fue un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema de trauma psíquico, o a lo mejor un problema de estrés, una obsesión que esa niña sufrió, a lo mejor de sus padres, a lo mejor en la escuela, a lo mejor con el novio, o cualquier otra cosa que le haya afectado, inclusive hasta personalidad interna. Puede traer muchos problemas serios, porque las decisiones no se toman al momento, se van construyendo a través del tiempo y se ejecutan al final. Yo invito a los padres para que puedan tomar interés con sus hijos, porque los hijos los podemos estar perdiendo aún dentro de la casa. Los podemos estar perdiendo fuera de casa. Y los hijos, hay 3 maneras como los hijos podemos ponerlos en riesgo. Número 1, puede ser que pongamos en riesgo a los hijos
Pues simplemente por que los perdamos fuera de casa y que podríamos decir que esa decisión, una mala decisión, por una mala decisión de los hijos fuera de casa. Y número 2, por negligencia. No nos damos cuenta qué es lo que tienen los hijos en casa, qué es lo que tienen en su hogar, en su cuarto, bajo el colchón, qué es lo que tienen. Yo quisiera cerrar esto, Rodrigo, si me permites, de manera breve. Sí. ¿Cómo poder cambiar esos tiempos que hemos ocupado en otras cosas para orientarlo con los hijos, para que nuestros hijos vivan positivamente? Esta mañana me levanté muy alegre. De hecho, como lo he hecho todas las mañanas, pero justamente anoche preparé unas frases para mi hijo, que tiene 20 años de edad, pero hoy cumple años. Y esta mañana me levanté muy de mañana, tomé el teléfono y le llamé y lo puse en voz alta, en altavoz. Y entonces puse la computadora y le puse una melodía, donde esa melodía, juntamente conmigo, le digo que como padre y mi esposa nos sentimos orgullosos de él y que es el tesoro más grande que Dios nos dio, y que le ruego a Dios me dé salud y me dé sabiduría para enseñarle a él que Dios es su creador. Mi hijo y yo casi lloramos en ese momento de alegría. Él está en la universidad ahora. Pero eso es cómo poder cultivar con los hijos de que se sientan bien, de que tú como padre estás interesado por él. Una frase es importante. Y a lo mejor te recomendaría lo siguiente y un consejo para los esposos, las esposas, los hijos. Y te lo digo por experiencia. Sí. Cada día, al despertar, dile a tu esposa, buenos días, mi amor. Cada día al despertar, dile a tu esposa, buenos días, mi amor, aunque hayas dormido con ella toda la noche. Número 2, dale un abrazo. Número 3, dale un beso. Eso es vivir en positivo. En positivo. Dale un abrazo a tus hijos, dale un beso y dile una palabra de motivación. Eso es vivir en positivo. Doctor, la verdad es que estuvo muy padre la plática del día de hoy, la charla del día de hoy. Como siempre es una sugerencia también de Gema Editores. Esta obra maravillosa. Se llama Mente Positiva, de Gema Editores. La podemos encontrar. ¿Cómo le podemos hacer para comprar esta obra? Bueno, doctor? simplemente que nos escriban a pedidos @gemaeditores.com.mx o puedan escribirnos a hvasquez@gemaeditores.com.mx. Doctor, muchas gracias. Al contrario, que haya venido con nosotros. Un placer. Como siempre, la verdad, nosotros no podemos dejar a Gema Editores porque Gema siempre nos trae ideas originales muy buenas que ayudan a la sociedad, que ayudan a las empresas de México y lo que hacemos pues es acercarnos a las empresas que saben. Muchísimas gracias a Gema que haya venido el día de hoy. Muchísimas gracias a Eduardo Lima, que estuvo con nosotros también para presentarnos su libro. Hay que meditar un poquito sobre esta parte jurídica, esta parte, el espíritu de la ley en cuanto a los derechos y a los deberes humanos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a ver este viernes, lunes, miércoles y viernes. La verdad es que estamos con un montón de ideas y un montón de cosas que no nos va a alcanzar el año. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. RadioTV.mx presentó